Imagina por un instante que te encuentras en una plaza antigua, rodeado de ruinas y murmullos de voces pasadas. El aire trae ecos de conversaciones milenarias, preguntas sobre fe, poder y sacrificio que han resonado a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez has sentido esa punzada interior que te empuja a cuestionar lo que siempre se dio por sentado? Hoy quiero invitarte a un viaje profundo, más allá de los relatos confortables, hacia la verdadera trama que subyace al sacrificio de Jesús y a la denuncia que Baruch Spinoza lanzó hace siglos acerca de quién realmente se benefició de ese mito. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué país nos miras y qué hora es donde te encuentras? Esa simple información nos conecta en una comunidad global de buscadores de la verdad. Si este video llega a tu celular, hypa este momento con un like o con un comentario. Tu interacción impulsa que más personas se atrevan a cuestionar lo establecido. Hay quienes sienten que abordar estos temas es adentrarse en terreno peligroso. Sin embargo, la búsqueda de la verdad rara vez es cómoda. Compartir este contenido con un amigo que valoras puede ser el primer paso para que ambos descubran una realidad que muchas veces permanece oculta tras narrativas cuidadosamente construidas. Recuerda, lo que aprenderás aquí no es un juicio final para tu fe o tus convicciones personales, sino una invitación a ejercer tu libertad interior y tu capacidad crítica. ¿Estás dispuesto a internarte en este laberinto de historia, filosofía y poder? Al rememorar las raíces del relato de Jesús, debemos retornar a un tiempo marcado por la tensión política y religiosa. En aquel escenario, la figura del Mesías no era un concepto etéreo, sino una esperanza concreta de liberación bajo el yugo romano. La gente de Judea esperaba un libertador que pusiera fin al sometimiento, un libertador que, en su imaginación, traería justicia, paz y un nuevo orden. Sin embargo, ¿qué sucedió cuando ese ideal se entrelazó con relatos de dolor y sacrificio extremo? ¿Por qué el énfasis en la muerte sacrificial, en un cuerpo que sufre hasta el límite? Para entender el alcance de la denuncia de Spinoza, primero debemos explorar las raíces de estas expectativas y cómo fueron moldeadas por contextos políticos y religiosos en los albores de la era cristiana. Retrocedamos a ese momento. Una región subyugada por un imperio todopoderoso, donde las autoridades locales convivían en un equilibrio frágil con los ocupantes. En la vida cotidiana, los impuestos eran una carga, el temor al control romano omnipresente. En paralelo, la tradición judía portaba siglos de ritos de expiación y sacrificio, donde el derramamiento de sangre animal funcionaba como símbolo de purificación colectiva. Al examinar estos rituales, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto esa lógica de expiación pudo predisponer a la población a aceptar un sacrificio humano como único medio de redención? Reflexiona. Si estuvieras en aquel contexto, ¿creerías que la caída de un libertador sanguinario podría expiar pecados de toda una comunidad? Y más aún, ¿cómo reaccionarías al escuchar que aquel sacrificio no solo redime, sino que también genera una narrativa con implicaciones de poder y beneficio económico para quienes lo promueven? Cuando Jesús comenzó a predicar, su mensaje de compasión y amor resonaba en un pueblo sediento de esperanza. Sin embargo, ese mensaje no permaneció aislado. Fue transmitido, reinterpretado y reelaborado en círculos de seguidores que con el tiempo buscaban consolidar una estructura más amplia. ¿De qué manera ese impulso de comunidad se transformó en una institución capaz de reunir recursos, tierras y voluntades en pos de una idea? Aquí es donde la mirada de Spinoza cobra relevancia. Él, siglos después, entendería que la creación de un relato sobre un sacrificio supremo podía servir tanto a una experiencia espiritual genuina como a un mecanismo de consolidación de poder. Cuando el relato añade capas de misterio y solemnidad al sufrimiento, se abre la puerta a la veneración y con ella a ofrendas y contribuciones que sostienen estructuras de autoridad. Esta narración sobre el sacrificio de Jesús, en su versión oficial, exaltó el dolor extremo como vía de redención universal.
Pero, ¿fue siempre así desde el origen o fue evolucionando hacia esa forma? Para responderlo, conviene indagar en las primeras comunidades de discípulos, relatos orales, cartas, transmisiones de tradición. A través de esos primeros ecos, podemos distinguir la voz original de Jesús, esa apuesta ética por la compasión, de las capas posteriores que enfatizan ritos, sacramentos y el pago de un precio metafísico. Spinoza aplicaría su método: examinar los textos con lupa histórica, sin reverencia crítica, para discernir hasta qué punto la doctrina emergente respondía a necesidades de cohesión social y, en última instancia, de control económico y político. Imagina al filósofo en su estudio, rodeado de manuscritos bíblicos y textos rabínicos, dispuesto a desafiar la idea de que la escritura fuera un libro inspirado sin fisuras. Para Spinoza, la Biblia era un compendio de creaciones humanas, con toda la carga de intereses, miedos y expectativas de sus autores. Desde esa perspectiva, la noción de un sacrificio humano redentor se vuelve sospechosa. No podría tratarse de una construcción destinada a fortalecer la posición de líderes religiosos emergentes. ¿Por qué insistir en que ese acto único otorga privilegios posteriores, como el perdón de pecados o una vida después de la muerte garantizada? Y sobre todo, ¿quién sale beneficiado al promover esa idea como eje central de la experiencia de fe? La pregunta de quién cobró por ello no es retórica. Invita a rastrear flujos de poder y riqueza vinculados a la promesa de salvación. En la era medieval, la Iglesia acumuló extensas propiedades y privilegios a cambio de indulgencias que, supuestamente, aliviaban penas en el más allá. Esa práctica, más tarde criticada con fuerza por reformadores, encuentra eco en la crítica de Spinoza. El sacrificio de Jesús se convierte en mercancía espiritual, con un precio implícito que la institución maneja. Reflexiona. En tu contexto actual, ¿has detectado equivalentes modernos de esa venta de perdón? Tal vez bajo la forma de mega celebraciones que piden donativos millonarios, promesas de bendiciones, retiros espirituales de lujo o libros y seminarios costosos que aseguran bienestar garantizado. Esa continuidad histórica es el terreno fértil donde la denuncia espinocista sigue siendo relevante. La fe auténtica puede ser devorada por la lógica de mercado y la sed de autoridad. Para desentrañar esta madeja de historia y filosofía, en esta primera parte nos sumergiremos en los orígenes del relato de Jesús, examinando el ambiente político y religioso que dio forma a las expectativas mesiánicas, y luego transitaremos por la temprana formación de la comunidad cristiana, prestando atención a cómo emerge la idea de sacrificio. Finalmente, empezaremos a asomarnos a la visión de Spinoza, su vida como pensador exiliado de su comunidad por plantear preguntas incómodas, y su método de análisis crítico a la religión organizada. A lo largo de este trayecto, plantearé constantemente interrogantes que te permitan evaluar tu posición personal. ¿Eres un creyente que nunca se ha cuestionado la génesis de tus dogmas? ¿O acaso sientes una inquietud que te impulsa a buscar explicaciones más allá del folclore transmitido? Este es el momento de poner a prueba tu curiosidad. En la antigüedad tardía, el sacrificio se vivía como un acto comunitario de expiación. Se ofrecían animales o productos agrícolas para apaciguar a la divinidad y garantizar prosperidad. Sin embargo, el salto de un sacrificio animal a la idea de un sacrificio humano único e irrepetible implicó una transformación radical. El dolor y la muerte de una sola persona se presentaron como medio de redención universal. Imagina la fuerza simbólica de tal narrativa, un evento singular, con un poder colosal, capaz de trascender generaciones, pero también imagina el potencial de manipulación. Si un grupo logra convencer a la mayoría de que ese sacrificio es indispensable para la salvación, gana el privilegio de mediar entre la multitud y la divinidad, cobrando devoción, recursos y obediencia. ¿Te impresiona cómo esa maquinaria puede operar sutilmente? ¿Sientes que esta hipótesis suena demasiado cínica o, por el contrario,
detectas paralelos en escenas contemporáneas donde se exalta un relato para legitimar autoridades. En los primeros escritos que recabamos, como las cartas paulinas o evangelios orales, se ve una mezcla de enseñanza ético-moral y manifestaciones de experiencias místicas. Para quien invita a la reflexión histórica, surge la duda: ¿cuánto de lo original proviene de las palabras y acciones del predicador itinerante y cuánto se añadió para cimentar una organización naciente? Spinoza, con su firme convicción en la razón, empujaría a discriminar cuidadosamente, separar las enseñanzas de compasión y elevación moral de las capas de misticismo que facilitan el enganche emocional y, por ende, el sostenimiento económico de la estructura. Recuerda, no se trata de desechar toda espiritualidad, sino de distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que fortalece la libertad interior de lo que la aprisiona. La narrativa tradicional del sacrificio va acompañada de imágenes poderosas: la cruz, la sangre derramada, la resurrección triunfal. Estos símbolos desempeñan un papel central en la iconografía religiosa y en la psique colectiva. Evocan salvación y esperanza, pero también han servido históricamente para fomentar una atmósfera de solemnidad y reverencia que conduce a ofrecer limosnas, fidelidad a líderes y aceptación de doctrinas sin cuestionar. ¿Has sentido alguna vez esa presión implícita de demostrar tu fe con actos de generosidad u ofrendas, más por temor a quedarte fuera del pacto que por convicción genuina? Esa vivencia cotidiana ilustra cómo los ecos de aquel sacrificio remoto aún influyen en comportamientos contemporáneos. Si profundizamos en la historia, veremos que las instituciones religiosas supieron capitalizar esa dinámica, transformando símbolos en motor de cohesión social, pero también en fuente de recursos. Avanzar en este análisis requiere valor intelectual. Cuestionar relatos que han sido base de comunidades enteras. Spinoza pagó un alto precio por su osadía. Fue excomulgado, marginado, perseguido por plantear que la Biblia tenía orígenes humanos y que la idea de un Dios vengativo no sostenía un examen racional. Su vida es testimonio de que la libertad de pensamiento choca con estructuras de poder que prefieren la sumisión. Al conocer su historia personal, surgen preguntas que retumban en nuestra conciencia. ¿Estarías dispuesto a desapegarte de creencias heredadas si descubrieras que se fundamentan en intereses ajenos a tu desarrollo auténtico? ¿Cuántas de tus certezas se basan en el análisis profundo y cuántas en la repetición heredada sin indagación? La potencia de la crítica de Spinoza radica en su convicción de que la verdadera fe, entendida como amor intelectual por la naturaleza, lo que él llamó amor dei intellectualis, no teme al escrutinio racional. Lejos de quebrantar la espiritualidad, la fortalece al liberarla de ataduras. En el contexto de Jesús y su sacrificio, esto significa contemplar la posibilidad de una experiencia de compasión radical, sin necesidad de intermediarios que detenten la clave del perdón. Imagina un escenario donde cada individuo asume la responsabilidad de su propia transformación ética, sin pagar tarifas simbólicas a través de rituales impuestos. Suena utópico, tal vez, pero es precisamente esa visión la que Spinoza defendió. Una comunidad de entendimientos libres, unida por la razón y el afecto mutuo, sin jerarquías impuestas que exploten el miedo o la esperanza de retribución sobrenatural. Para trazar ese camino, es crucial ahondar en cómo la narrativa del sacrificio se convirtió en epicentro de una teología que reinterpreta la muerte de Jesús como un pago para liberar a la humanidad del pecado. Desde el primer momento en que se articuló esta idea, los líderes emergentes percibieron su enorme poder persuasivo. La promesa implícita: si aceptas este sacrificio y te unes a esta comunidad, gozarás de salvación y protección en el más allá, ofrecía un atractivo irresistible en sociedades atrapadas por miedos existenciales. Pero ¿a costa de qué? A costa de entregar poder crítico y recursos a quienes administraban ese relato. Reflexiona: ¿en qué medida tú, hoy,
Confías en promesas que implican dependencia de estructuras jerárquicas, en lugar de buscar una fe que potencie tu autonomía moral. En este primer tramo de la historia, he querido sumergirte en las raíces del sacrificio y en las condiciones que permitieron su encumbramiento como dogma central. Hemos evocado la escena de Judea bajo opresión, los ritos de expiación previos, el surgimiento de un predicador que hablaba de amor y la lógica de transformación de su mensaje en un relato de sacrificio con fuerte impacto institucional. También he presentado a Spinoza como el pensador dispuesto a desmantelar esa construcción, mostrando la relevancia de su método histórico crítico para desenmascarar intereses ocultos. A partir de aquí, nos adentraremos aún más en cómo, en esos primeros siglos, se consolidó el poder de la narrativa sacrificial y cómo resonó en las dinámicas de riqueza y autoridad que marcarían la historia posterior. Te invito a quedarte atento a la siguiente parte, donde exploraremos con mayor detalle los procesos de institucionalización del sacrificio de Jesús, la formación de ritos, la acumulación de bienes y la manera en que se fue tejiendo la estructura de poder en torno a esa idea. También profundizaremos en ejemplos concretos de la historia de la Iglesia, desde la Edad Media hasta prácticas modernas, para comprender la continuidad de aquella denuncia espinosista en el presente. Mientras tanto, medita en esto. ¿Qué implicaría para ti vivir una espiritualidad liberada de relatos que exigen tu sumisión? ¿Podrías abrazar un camino de autoexamen constante, confiando en tu propia reflexión en lugar de en intermediarios? Comparte este video con alguien que aprecies para que juntos cuestionen y descubran la verdadera realidad detrás de los mitos heredados. Nos vemos en la segunda parte de este viaje, donde seguiremos desentrañando capas de historia, poder y filosofía que han dado forma a la idea del sacrificio y a quienes cobraron por él. Imagínate caminando por un sendero empedrado al amanecer, con la niebla deslizando sus dedos entre columnas antiguas que asoman tras la maleza. A lo lejos divisas la silueta majestuosa de una basílica cuyos muros ostentan inscripciones gastadas por siglos de plegarias y conflicto. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la historia oculta detrás de esos muros, en los ecos de voces que recitaron oraciones prometiendo redención a cambio de fidelidad? Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿desde qué país nos miras y qué hora es donde te encuentras? Esa información crea un vínculo con cada persona que se atreve a acompañarnos en este recorrido. Si me estás viendo en tu celular, hypa este instante con un like o un comentario. Tu interacción ayudará a que más buscadores de verdad lleguen hasta aquí. Esta parte de la historia nos adentrará en la consolidación del relato sacrificial de Jesús y en cómo, a lo largo de los siglos, ese relato se entrelazó con estructuras de poder y riquezas, desplegando mecanismos de control que han persistido hasta nuestros días. Empezaremos explorando la formación de la narrativa sacrificial en la Iglesia primitiva y su evolución durante el Imperio Romano y la Alta Edad Media. Seguiremos con la asociación entre instituciones eclesiásticas y gobernantes para mostrar cómo se tejió una compleja red de beneficios mutuos. Luego, examinaremos la profundización de estos mecanismos durante la Baja Edad Media. Indulgencias, disputas doctrinales y la forma en que la noción de sacrificio sirvió como palanca para movilizar recursos, a veces con consecuencias dramáticas en la vida de millones. Finalmente, avanzaremos hacia la época moderna, revelando paralelos en prácticas contemporáneas que, aunque transformadas por tecnología y nuevos formatos, repiten las dinámicas de monetización de la fe y control emocional que Spinoza denunció. Al adentrarnos en el tránsito de los primeros creyentes a la configuración de una institución poderosa, recorre la trama histórica con mente inquisitiva. ¿Acaso la sinceridad de un mensaje inicial se vio comprometida por la urgencia de estructurar un proyecto con alcance masivo? ¿Hasta qué punto la urgencia de sostener comunidades dispersas incentivó la construcción de narrativas que consolidaran a la dirigencia eclesiástica? Y sobre todo, ¿qué
qué intereses tangibles se beneficiaron cada vez que se enfatizaba la necesidad de un sacrificio redentor. Compartir este contenido con un amigo que valore la investigación crítica puede ser el primer paso para expandir la conciencia colectiva sobre cómo las creencias se moldean y utilizan en función de propósitos no siempre evidentes. Permanece atento, porque las capas que revelaremos aquí pueden transformar tu percepción de historias milenarias que han marcado civilizaciones. En el inicio de la era cristiana, la memoria de Jesús circuló primordialmente a través de comunidades pequeñas y dispares, unidas por la convicción de que su enseñanza moral y sus supuestas manifestaciones milagrosas constituían una revelación revolucionaria. Sin embargo, esas comunidades se enfrentaban al desafío de conservar coherencia y de difundir un mensaje en un mundo fragmentado, una tarea que inevitablemente requeriría algún grado de organización y consolidación de liderazgo. Surge entonces una primera tensión, la tensión entre la fidelidad a la experiencia vivida de un predicador itinerante y la necesidad de formalizar doctrinas para sostener a la comunidad en contextos hostiles, tanto políticos como culturales. Dentro del Imperio Romano, en un primer momento, los seguidores de Jesús eran vistos con recelo o indiferencia, a menos que despertaran inquietudes en las autoridades locales. Pero gradualmente, mediante relatos orales, cartas y predicación, se fue delineando una imagen de un sacrificio supremo, la muerte de un hombre inocente ofrecida como expiación universal. ¿Qué motivaciones impulsaron esta formulación? Podría afirmarse que buscaba dotar de una dimensión universal a la esperanza de salvación, pero también que encontró un terreno fértil en la tradición judía de sacrificios expiatorios y en la necesidad de la naciente comunidad de dotarse de un fundamento teológico sólido que trascendiera su origen marginal. Al enfatizar la muerte sacrificial como acto redentor, se otorgaba un valor simbólico que diferenciaría aquella fe emergente de otras corrientes, un distintivo poderoso. Pero en ese distintivo encajaba también la posibilidad de legitimar autoridades que interpretaban y gestionaban la significación de ese sacrificio. A medida que la comunidad cristiana se expandía y encontraba convertidos en diferentes regiones del imperio, se volvió urgente definir qué significaba exactamente aquel sacrificio. Los escritos de Pablo, con su fuerte acento en que en la muerte de Jesús residía la liberación del pecado, tuvieron un papel central. La idea de que Cristo murió por nuestros pecados se convirtió en eje de la predicación. Esta tesis teológica funcionó como palanca motivadora de la devoción. Si aceptabas la implicación de que alguien había pagado un precio definitivo por tu redención, se abría la puerta a una gratitud intensa, a un compromiso profundo con la comunidad que manejaba ese mensaje. Pero ¿qué beneficio concreto obtenían quienes proclamaban y administraban esa doctrina? En contextos donde la pertenencia a la comunidad implicaba apoyo mutuo, protección y un conjunto de rituales que conferían identidad, el control de la interpretación del sacrificio se convirtió en un punto clave. Permitía definir quién estaba dentro y quién fuera, quién merecía confianza y quién debía ser excluido. Con el tiempo, a medida que el cristianismo pasaba de minoría perseguida a religión favorecida, especialmente tras la conversión de Constantino y el Edicto de Milán en el año 313, la estructura jerárquica comenzaba a formalizarse. La materialización de la fe tomó la forma de templos, obispados y ceremonias públicas colosales. En este tránsito, la narrativa del sacrificio fue adoptando nuevos matices. Ahora no solo se evocaba en prédicas, sino que se representaba mediante liturgias y arte sacro destinado a evocar el sufrimiento de Jesús, incentivando la devoción colectiva. Aquellas representaciones visuales contribuían a fijar la idea en la mente de los fieles. Veían el cuerpo lacerado, la sangre derramada, y esa imagen apelaba intensamente a la emoción, impulsando ofrendas y donaciones. ¿Imaginas el poder de una imagen dramática que remite al sacrificio supremo?
Para muchos creyentes, contemplar esa escena era una invitación irrefrenable a demostrar su fe mediante ofrendas materiales y servicios a la iglesia. Este fenómeno puede rastrearse en las basílicas construidas con donaciones de fieles, en las reliquias que se comercializaban o intercambiaban, y en la jerarquía que se consolidaba como custodio de los misterios sagrados. Al convertirse en intermediaria entre lo humano y lo divino, la institución obtenía no solo reconocimiento moral, sino también recursos, terrenos, bienes valiosos y privilegios políticos. Surgió entonces un matrimonio entre la Iglesia y el Estado. La corona ofrecía legitimidad religiosa a cambio del respaldo eclesiástico. La Iglesia cedía su autoridad moral a cambio de poder temporal. Esa alianza encontró expresión en coronaciones religiosas, en asesoramiento a príncipes y en la articulación de leyes basadas en preceptos derivados de la doctrina sacrificial. Así, la idea del sacrificio de Jesús se convirtió en piedra angular no solo de la espiritualidad, sino también de la legitimación del orden social y político. Al avanzar hacia la Alta Edad Media, la noción de sacrificio redentor siguió expandiéndose, pero también se volvió más compleja. La liturgia se transformó en ritual de gran solemnidad. La Eucaristía pasó a entenderse como renovación sacramental del sacrificio de Cristo, con la idea de que el pan y el vino se convertían en cuerpo y sangre, rememorando eternamente aquel acto. Esta interpretación intensificó aún más la función de intermediación de la Iglesia. Si cada misa reenactúa simbólicamente el sacrificio, entonces el clero se ubica como mediador indispensable entre los fieles y la gracia divina, reforzando su posición central. La comunidad de creyentes, deseosa de participar en ese misterio, se veía empujada a contribuir económicamente, a veces under coercive social pressures. Diezmos, limosnas y ofrendas específicas se convirtieron en obligaciones percibidas como necesarias para la salvación personal y colectiva. En este contexto emergió la idea de indulgencias, la doctrina de que la Iglesia podía ofrecer alivio de las penas temporales por medio de ciertos actos o donativos. Esta práctica, que alcanzó su cúspide en la Baja Edad Media, fue una manifestación clara de la monetización del sacrificio. Se ofrecía la promesa de reducir el purgatorio a cambio de contribuciones. Aunque la raíz teológica podía presentarse como un acto de misericordia, la implementación práctica generó abusos evidentes. Venta de certificados de indulgencia que beneficiaban enormemente a las arcas eclesiásticas y a proyectos específicos, como la construcción de catedrales o el financiamiento de campañas militares con pretensiones religiosas. ¿Te has preguntado cómo una doctrina que en apariencia alivia el sufrimiento del alma terminó traduciéndose en una dinámica económica de intercambio? Esa paradoja exhibe la tensión entre el ideal espiritual y la realidad de intereses que capitalizan la fe. La Reforma protestante emergió precisamente como reacción a esos excesos. Martín Lutero y otros denunciaron la venta de indulgencias como una mercantilización escandalosa de la salvación, devolviendo la pregunta al corazón de la teología: ¿puede la redención comprarse con dinero? Pero incluso en ese rechazo emergió otra dinámica: la fragmentación de la comunidad cristiana en múltiples confesiones, cada una construyendo su propia interpretación del sacrificio de Cristo. Sin embargo, en muchos casos, las nuevas denominaciones replicaron estructuras de poder y prácticas de financiamiento, aunque con variaciones doctrinales. La paradoja persiste. La atención al sacrificio de Jesús como acto central genera fervor, y con ello se alimenta un ciclo de recaudación y autoridad institucional. Mientras se desarrollaban disputas doctrinales en concilios y se trazaban nuevas líneas teológicas, los fieles comunes continuaban experimentando la carga emocional del relato sacrificial, devociones personales que incluían peregrinaciones a sitios santos, veneración de reliquias y observancias de estrictos periodos de penitencia.
Cada acto de penitencia se asumía como participación en el sufrimiento de Cristo, una manera de alinearse con su sacrificio. Esta identificación íntima motivaba a las personas a donar, a ofrendar objetos preciados o a realizar trabajos para la iglesia. En muchos casos, la piedad auténtica de creyentes se entrelazaba con las demandas de la institución, y era difícil discernir cuándo un sacrificio personal respondía a una convicción interior y cuándo era inducido por la presión social de demostrar fe. Reflexiona. ¿Has visto en tu entorno ejemplos de personas que entregan grandes recursos a cambio de experiencias espirituales intensas, movidas por la idea de participar de un misterio sagrado? Y más aún, ¿qué grado de autonomía conservan esas personas en su búsqueda interior cuando la práctica religiosa se convierte en obligación comunitaria? Al llegar a la Edad Moderna, las monarquías absolutas y el papado entraron en intensa pugna. La teología del sacrificio sirvió tanto para justificar la autoridad real por derecho divino como para reafirmar la supremacía de la Iglesia en asuntos morales. La Guerra de los 30 años en Europa en el siglo XVII ejemplifica cómo narrativas religiosas se entrelazaron con luchas políticas y económicas. Aunque en apariencia se combatía por la pureza de la fe, en el trasfondo se movían intereses territoriales y financieros. El sacrificio de Jesús, recordado continuamente en sermones, liturgias y arte, legitimaba la idea de una misión sagrada que exigía sacrificios materiales y humanos, reclutamiento de soldados, imposición de impuestos especiales para financiar campañas y movilización de la población bajo la promesa de protección divina. ¿Te sorprende que en nombre de un sacrificio de amor se desencadenaran sacrificios de vidas en batallas sangrientas? Esa contradicción desnuda el uso de la narrativa sacrificial como instrumento de control colectivo. Mientras tanto, en el ámbito intelectual, la mirada de pensadores críticos como Spinoza ofrecía otra perspectiva. Señaló que la Biblia y sus interpretaciones estaban plagadas de elementos humanos y de intereses de quienes los transmitían. La denuncia de Spinoza acerca de la manipulación de la fe encuentra eco en estas dinámicas. Cuando el sacrificio de Jesús se emplea para movilizar recursos y controlar poblaciones, la dimensión espiritual pierde autenticidad y se convierte en máscara de poder. Pero la crítica no se limitó a señalar el abuso de la idea de sacrificio. Spinoza abogó por una espiritualidad basada en la razón y en el amor intelectual a la realidad, donde el énfasis no estuviera en pagar un precio por la redención, sino en comprender la naturaleza y actuar conforme a una ética auténtica. Esa propuesta, aunque radical para su tiempo, sigue ofreciendo una brújula para quienes buscan separar la esencia espiritual de las estructuras que la pervierten. Al trasladarnos a la era contemporánea, vemos cómo las dinámicas de monetización y control evolucionan pero no desaparecen. La tecnología y los medios de comunicación han transformado las formas de difundir mensajes religiosos. Programas televisivos, emisoras de radio, plataformas en línea y redes sociales llevan predicaciones y enseñanzas a audiencias globales. El sacrificio de Jesús continúa evocándose en discursos que prometen bendiciones a cambio de donaciones, suscripciones o participación en retiros y conferencias costosas. La promesa de bendición financiera o sanación milagrosa aparece con frecuencia en ciertos segmentos de la llamada prosperidad gospel, donde se sugiere que la fe activa y la contribución económica generan recompensa tangible. Aquí observamos un paralelismo histórico. La idea de que el sacrificio de un Salvador se traduce en beneficios para los fieles se transforma en la noción de que las ofrendas actuales aseguran prosperidad. ¿Cómo interpretar esta continuidad? Es un nuevo formato de la vieja transacción sacrificial, adaptada al mercado global y a las tecnologías de la información. En el ámbito digital, la narrativa sacrificial adopta tonalidades emocionales intensas, testimonios impactantes, videos virales de sanaciones dramáticas y eventos masivos en vivo que apelan a la urgencia espiritual.
La interactividad permite que los líderes midan en tiempo real la respuesta de la audiencia. Likes, comentarios y compartidos se convierten en indicadores de fe y compromiso, invitando a más donativos y fidelidad. ¿Hasta qué punto esta retroalimentación inmediata intensifica la dinámica de control emocional? Reflexiona. Si un mensaje te promete una transformación profunda a cambio de una acción, sea un clic, una contribución o un activa tu fe, ¿cómo evalúas tu propia autonomía para discernir? Aquí, tal como en siglos pasados, el sacrificio de Jesús figura como antecedente espiritual que valida la experiencia prometida. Se insinúa que la misma energía redentora del sacrificio original se hace presente en la ofrenda actual. La pregunta que Spinoza plantearía hoy resuena con fuerza. ¿Estamos participando de una espiritualidad que promueve la libertad interior y la comprensión razonada de la existencia, o estamos inmersos en un ciclo de estímulos emocionales que alimentan estructuras de poder e intereses económicos? El contraste se vuelve evidente cuando comparamos comunidades que fomentan diálogos críticos, cortesía y reflexión personal con aquellas que incentivan la dependencia de líderes, la repetición de rituales vacíos y la acumulación de donaciones como prueba de fe. La invitación spinozista: revisar cada creencia y práctica bajo la luz de la razón, desterrar supersticiones e intermediaciones innecesarias y cultivar una espiritualidad basada en la comprensión de nuestra conexión con la naturaleza y con los otros seres humanos. Esta línea de pensamiento desafía la comodidad de narrativas transmitidas sin examen y empodera al individuo a asumir responsabilidad ética sin pagar tarifas metafísicas ni materiales. En la intersección de historia y filosofía, exploramos también ejemplos de movimientos que rechazaron radicalmente la mediación eclesiástica, desde corrientes anabaptistas que promovían comunidades igualitarias sin jerarquías, hasta grupos contemporáneos que abogan por una espiritualidad libre de dogmas, basada en prácticas contemplativas personales o en una ética laica inspirada en valores de compasión y racionalidad. Estos experimentos ofrecen vislumbres de cómo sería una comunidad que honre el mensaje ético atribuido a Jesús, sin instrumentalizar su sacrificio como moneda de cambio. Pero cada vez que estas propuestas surgen, suelen enfrentarse a resistencias, tanto internas, por la dificultad de desligarse de costumbres heredadas, como externas, por la presión de instituciones establecidas que pierden influencia. ¿Qué tan preparado estás tú para explorar estas alternativas y sostener tu propia visión de espiritualidad responsable? La reflexión sobre el sacrificio de Jesús y quién cobró por él también toca aspectos psicológicos profundos. La tendencia humana a buscar absolución de culpas, la necesidad de pertenecer a grupos que ofrezcan sentido y seguridad, y la vulnerabilidad frente a promesas de salvación que alivian el peso de la incertidumbre existencial. Estas dinámicas no desaparecen con los avances de la razón o con la tecnología, persisten en nuevas formas de ansiedad y esperanza colectiva. Spinoza diría que el camino hacia la libertad consiste en entender las causas de nuestros afectos, reconocer qué miedos nos impulsan a aferrarnos a narrativas de sacrificio y qué anhelos nos tientan a buscar intermediarios en lugar de cultivar la sabiduría interior. Ese autoconocimiento crítico es la base para desprendernos de ataduras y construir una fe que no dependa de la manipulación de emociones, sino de la claridad que surge al comprender nuestra naturaleza como parte de un todo interconectado. Al examinar la evolución histórica del relato sacrificial, notamos también la capacidad de reinvención de las instituciones. Cuando una forma de monetización decae o es criticada, surgen nuevos esquemas. Por ejemplo, tras la controversia de las indulgencias que detonó la Reforma, la Iglesia Católica reformuló prácticas y doctrinas, pero mantuvo otras fuentes de ingresos y nuevas estrategias de movilización de la devoción.
En la modernidad, ante la pérdida de credibilidad de ciertas formas tradicionales, emergen ofertas espirituales alternativas que, a su vez, replican la lógica de intercambio. Sesiones de sanación, retiros de renovación espiritual con precio elevado, venta de cursos o seminarios con la promesa de crecimiento personal y conexión con energías superiores. En cada iteración, la idea de sacrificio se transforma, pero conserva su función simbólica. Recuerda el sacrificio de Jesús para validar la experiencia prometida ahora, sugiriendo que se accede a una continuidad de gracia o poder redentor mediante una nueva ofrenda. Este patrón histórico invita a preguntarnos: ¿en qué medida aceptamos continuar participando de un ciclo que opera bajo la misma lógica esencial que Spinoza denunció hace siglos? La respuesta a esta pregunta exige coraje y discernimiento. Coraje para cuestionar tradiciones que conforman la identidad de comunidades enteras y discernimiento para distinguir entre prácticas que nutren una búsqueda sincera y aquellas que explotan vulnerabilidades emocionales. En la práctica, esto implica un compromiso personal con la curiosidad y la reflexión constante. Investigar orígenes de creencias, dialogar con perspectivas diversas, confrontar la propia experiencia de fe con la razón y la evidencia histórica. Es un ejercicio que puede sentirse solitario o incluso traumático cuando choca con expectativas familiares o sociales. Sin embargo, la recompensa es la autenticidad. Vivir una espiritualidad que emane de tu propio entendimiento, libre de la carga de pagar rescates imaginarios o reales a estructuras que lucran con la esperanza humana. En este tramo de la historia hemos rastreado la forma en que la narrativa de sacrificio de Jesús se institucionalizó, describiendo cómo congregaciones primitivas evolucionaron hacia poderosas jerarquías, cómo se entrelazó con el Estado, cómo se monetizó mediante indulgencias y donaciones, y cómo persiste en formas modernas adaptadas a medios digitales. Hemos retratado la denuncia de Spinoza como un faro crítico que invita a desenmascarar los intereses detrás de la promesa de redención y a proponer una espiritualidad racional y compasiva. A lo largo, las preguntas retóricas han señalado la responsabilidad personal de quienes escuchan. ¿Aceptas seguir participando de narrativas sin examen? ¿Estás dispuesto a explorar una fe sin intermediarios de lucro? ¿Cómo equilibras la necesidad de comunidad con el riesgo de renunciar a tu autonomía moral? Al concluir esta segunda parte, la mirada se dirige hacia la siguiente fase. En la tercera entrega, profundizaremos en ejemplos contemporáneos específicos, relatando historias de comunidades que han logrado cultivar espiritualidades liberadas de dinámicas de explotación, así como casos de advertencia donde la fe se ha convertido en herramienta de manipulación sofisticada en la era de la información. Analizaremos cómo identificar señales de alerta en mensajes que prometen transformaciones milagrosas a cambio de aportes, y ofreceremos guías para fomentar espacios de diálogo crítico y solidaridad genuina. Además, exploraremos modalidades de rituales y prácticas que, lejos de basarse en la idea de sacrificio como pago, se fundamentan en la reciprocidad auténtica, el autoexamen y la cooperación desinteresada. Mientras esperas esa tercera parte, te invito a reflexionar. ¿Qué has descubierto en ti mismo al recorrer estos análisis históricos? ¿Sientes que tu relación con lo sagrado está lista para un examen más profundo? Compartir este video con alguien cercano puede encender conversaciones transformadoras. Si lo ves en tu celular, recuerda hypa este momento con tu interacción para que más exploradores de la verdad puedan unirse. En última instancia, el viaje hacia una espiritualidad auténtica no es un destino fijo, sino un proceso continuo de cuestionamiento, aprendizaje y práctica basada en la razón y en el amor genuino por la realidad que compartimos. Nos reencontraremos pronto para desentrañar los matices finales de esta historia y trazar caminos concretos para vivir una fe libre de ataduras lucrativas y manipulaciones ocultas.
Hasta entonces, mantén viva la llama de la curiosidad y la valentía de cuestionar. Camina conmigo mentalmente por un corredor silencioso cuyos muros están cubiertos de inscripciones casi borradas por el paso de los siglos. Sientes cómo la luz tenue del amanecer se filtra a través de grietas en la piedra, pintando destellos de oro pálido en el polvo que flota en el aire. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos llevan guardados esas inscripciones? Quizás sean ecos de plegarias pronunciadas con fervor o reclamaciones de consuelo susurradas con esperanza en medio de la desesperación. Antes de continuar sumergiéndonos en este tramo final de la historia, detente un momento y dime, ¿desde qué país me miras? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Esa simple respuesta creará un lazo invisible entre quienes comparten esta búsqueda de entendimiento. Si me estás viendo en tu celular, hypa este instante con un like o un comentario. Tu participación ayuda a que más personas valientes se unan a descubrir la verdadera realidad detrás de narrativas milenarias. Mientras avanzas mentalmente por ese corredor, observa las sombras que danzan en las paredes. Cada sombra es la proyección de una pregunta profunda que retumba en nuestra conciencia colectiva. Ahora, continuamos explorando las capas más íntimas de la experiencia del creyente, las ramificaciones sociales y políticas, y las vías prácticas para aplicar la mirada crítica de Spinoza en nuestro presente. En esta parte final, nos sumergiremos con mayor intensidad en cómo la narrativa del sacrificio ha impactado a cada individuo, a cada comunidad y a la estructura misma del poder, y cómo podemos, desde la perspectiva de la razón y la compasión auténtica, cuestionar, replantear y trascender esas dinámicas. Prepárate para un viaje que exigirá de ti valentía intelectual, honestidad emocional y la disposición a compartir esta reflexión con alguien cercano, para que juntos puedan aprender y desafiar lo que hasta ahora se daba por inamovible. Sostén la imagen de ese corredor ancestral. Sus piedras guardan memoria de innumerables pasos, de silencios temblorosos y de voces alzadas en búsqueda de consuelo. En estas etapas finales, exploraremos cómo el creyente experimenta la narrativa del sacrificio, la carga de la culpa, la esperanza de la redención, la dependencia en intermediarios y la búsqueda sincera de sentido. Veremos cómo esa experiencia se traduce en comportamientos individuales y colectivos, y cómo históricamente se entrelaza con teologías del miedo y de la promesa, con rituales de participación emocional intensa y con sistemas de poder que han moldeado civilizaciones enteras. Observa la textura de las piedras. Cada grieta simboliza una posibilidad de fisura en la construcción de creencias, una oportunidad para que la luz de la razón penetre y revele lo oculto. Sigue avanzando conmigo, ahora adentrándonos en la vivencia personal de la fe. Imagina a una persona que en su niñez interiorizó la idea de un sacrificio supremo que asegura su salvación. Esa persona creció con la convicción de que para merecer la gracia era necesario someterse a ciertos ritos, confesar culpas, ofrecer donaciones y demostrar devoción pública. Piensa en el peso de esa carga existencial, la inquietud constante de si sus actos son suficientes, la ansiedad ante la posibilidad de fracasar en cumplir preceptos cuya interpretación depende de intermediarios poderosos. Pregúntate, ¿qué sentirías si descubrieras que esas exigencias surgieron en contextos históricos muy distintos al tuyo, moldeadas por intereses de consolidación de poder y recursos? ¿Podrías permitirte dudar de algo que definió tu identidad espiritual durante años o décadas? En la profundidad de esa vivencia se encuentra primero un sentido de alienación. La persona siente que su valor y dignidad dependen de cumplir con reglas que a menudo se presentan como inmutables, dictadas por una autoridad que reclama vínculo privilegiado con lo divino. Esa alienación se manifiesta como dependencia emocional. La creencia de que sin la validación de esos mediadores no hay forma de alcanzar la paz interior, de sentirse digno de pertenecer a la comunidad o de asegurar un destino favorable tras la muerte.
En muchos casos, la experiencia de fe se convierte en un ciclo de esperanza y temor. Esperanza de salvación si se cumplen las condiciones. Temor de exclusión o condena si se falla. Este vaivén emocional puede arraigarse profundamente, generando conductas de sometimiento y al mismo tiempo episodios de culpa paralizante. Reflexiona. ¿Qué emociones surgen en ti al pensar en esa dependencia? ¿Has vivido o conoces a alguien cuyo bienestar psicológico esté marcado por la ansiedad de no ser suficiente ante estándares espirituales impuestos? Tal dependencia no es casual. Tuvo su origen en narrativas construidas y difundidas desde comunidades necesitadas de cohesión y protección en contextos de inseguridad. Con el paso del tiempo, esas narrativas se formalizaron en doctrinas y rituales, y los intermediarios encargados de interpretarlos alcanzaron influencia creciente. Spinoza señalaba que cuando las creencias se vuelven excusa para manipular miedos y esperanzas, la persona deja de actuar según su razón y cae en un estado de servidumbre emocional. Superar esa servidumbre exige reconocer el mecanismo, entender que el sacrificio narrado se presentó como llave de acceso a la gracia, pero esa llave fue guardada por quienes, al custodiarla, obtenían recursos y poder. La vivencia de culpa, por ejemplo, se intensificaba al enfatizar la idea de que el sacrificio fue necesario porque la condición humana era irremediablemente pecaminosa, y que solo a través de la muerte de un intermediario supremo se borraban esas faltas. La persona incorporaba esa idea y su conducta giraba en torno a expiar faltas, generando sentimientos de insuficiencia y la búsqueda constante de actos de penitencia o donaciones. Aquí surge una pregunta retórica esencial. ¿Hasta qué punto quieres cargar en tu vida con culpas impuestas por relatos que quizá respondieron a la lógica de consolidación de poder en tiempos remotos y no a una verdad interior auténtica? Tomar conciencia de esa pregunta abre una grieta en la estructura de la dependencia. Al ver el origen humano y posiblemente interesado de la narrativa, la persona puede comenzar a liberarse de la culpa indebidamente arraigada. Acompáñame en imaginar cómo esa decisión de liberarse de la culpa operaría en la vida cotidiana. La persona descubre que, aunque mantenga respeto por el valor ético de las enseñanzas de compasión y amor al prójimo, no necesita comprar seguridad emocional mediante rituales o contribuciones que prometen perdón. En lugar de eso, decide responsabilizarse de su propio crecimiento. Examina sus acciones con honestidad. Busca reparar daños concretos con actos de empatía y justicia, sin esperar recompensas sobrenaturales que vengan decretadas por intermediarios. Al hacerlo, experimenta una transformación interior. Surge una sensación de dignidad, pues su valía deja de depender de evaluaciones externas y se fundamenta en su capacidad de razonar y actuar éticamente en el presente. ¿Te imaginas esa sensación? Esa posibilidad de libertad moral es uno de los legados de la crítica espinosista. No se trata de desechar la dimensión espiritual, sino de reenfocarla hacia la responsabilidad personal y la comprensión racional. Sin embargo, esta liberación no está exenta de tensiones. La persona que decide cuestionar la narrativa dominante puede enfrentarse a reacciones de incredulidad, rechazo o incluso hostilidad por parte de quienes se mantienen aferrados a la versión tradicional. Podría sentirse aislada o incomprendida. La comunidad de la que formaba parte puede interpretar su cuestionamiento como amenaza a la unidad o a la identidad compartida. Aquí surge otra interrogante. ¿Estás dispuesto a arriesgar relaciones cómodas o a confrontar presiones sociales con tal de vivir con autenticidad? La valentía intelectual implica asumir que renunciar a certezas heredadas acarrea el desafío de construir un camino personal de sentido, a veces solitario, pero con la recompensa de una conciencia libre. En este proceso, conviene buscar comunidades afines que valoren el diálogo crítico y el respeto mutuo, en lugar de la sumisión a autoridades infalibles. Esa búsqueda puede llevar tiempo, pero nutre una espiritualidad basada en la razón y la compasión genuina. Al profundizar en la historia,
vemos que esta experiencia individual de cuestionar la narrativa sacrificial ha sido recurrente a lo largo de los siglos. Desde antiguos movimientos que emergieron en los albores del cristianismo y ofrecían lecturas diferentes de la figura de Jesús, hasta corrientes contemporáneas que, inspiradas en la filosofía de Spinoza o en enfoques humanistas, promueven la espiritualidad libre de dogmas coercitivos. Estas experiencias de ruptura con la ortodoxia han generado tanto historias de persecución como de creación de comunidades renovadas. Cada vez que un grupo se atrevía a proponer que la salvación no dependía de un sacrificio literal o de intermediarios autorizados, enfrentaba tensiones. Muchas veces era excluido o acusado de herejía. Otras, mantenía viva la llama de una fe reinterpretada en clave de libertad interior. Esa tensión histórica refleja la dificultad de conciliar la necesidad humana de pertenencia con la exigencia de autonomía moral. ¿Cómo equilibrar ambas? Quizás la respuesta no sea única, pero la invitación permanece. Buscar espacios donde la comunidad se sostenga en el diálogo y la complicidad de la razón compartida, más que en la adhesión acrítica a narrativas impuestas. En este recorrido personal, la transformación suele implicar un proceso gradual. Primero, cuestionar ideas centrales. Luego, redescubrir valores éticos esenciales despojados de elementos opresivos. Después, construir prácticas espirituales que refuercen la conexión con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, sin depender de mediaciones lucrativas. Por ejemplo, la meditación sobre la compasión, llevada desde una comprensión racional de la interdependencia de todos los seres, puede sustituir a rituales externos que reclaman ofrendas. La reflexión ética consciente sobre acciones diarias, cómo tratar a los demás, cómo contribuir al bien común, cómo gestionar nuestras propias pasiones, cobra mayor relevancia que normas tradicionales cuyo significado originario ha sido diluido por siglos de institucionalización. Ese cambio de énfasis es revitalizador y empodera la responsabilidad individual y colectiva. Mientras exploras estas ideas, tal vez notes que emergen resistencias internas, el temor a la pérdida de la identidad, el miedo al vacío espiritual o a quedarse sin guía cuando las certezas se desvanecen. Es natural. Adentrarse en la libertad interior implica adentrarse en la incertidumbre de construir sentido sin estructuras predefinidas. Aquí la pregunta retórica cobra fuerza. ¿Prefieres la seguridad de un dogma que te diga qué pensar y cómo vivir, aunque implique dependencia, o la incertidumbre creativa de una vida guiada por tu propio juicio y empatía, aunque requiera esfuerzo constante? Esa tensión es parte del camino. Reconocerla, dialogar con ella y decidir conscientemente es un ejercicio de libertad que Spinoza celebraría como manifestación de la razón viva. Al transitar esta senda, resulta útil conectar con historias de personas que emprendieron procesos semejantes. Relatos de quienes dejaron comunidades tradicionales, optaron por prácticas de espiritualidad reflexiva y hallaron nuevas formas de pertenencia en colectivos que valoran la autonomía moral. Tales relatos nos ofrecen inspiración y advertencias. Nos recuerdan que la liberación interior no es un destino final, sino un ejercicio continuo de autoexamen. A la par, conviene observar ejemplos de aquellos que, movidos por la esperanza de redención fácil, se sumergen en esquemas de promesas milagrosas que perpetúan la dependencia. Estas dos caras de la experiencia humana nos enseñan a discernir, a honrar las aspiraciones de plenitud espiritual sin caer en atajos que reproducen la lógica del sacrificio como precio a pagar. Con esta mirada sobre la vivencia personal, completamos la exploración del impacto en el creyente. Ahora, sin pausas ni divisiones explícitas, nos internamos en cómo esa vivencia se traduce en dinámicas sociales y políticas de gran alcance. Observa nuevamente las inscripciones en los muros del corredor ancestral. Cada palabra grabada representa pactos, alianzas y disputas que han formado el tejido de la historia colectiva. En estos pasajes descifraremos cómo la narrativa del sacrificio se utilizó para legitimar poderes, movilizar poblaciones y justificar decisiones que afectaron a millones. Y veremos
veremos también cómo, aún hoy, en la era digital, se reproducen mecanismos equivalentes, adaptados a nuevas tecnologías y audiencias globales. Recuerda la sensación de caminar por ese corredor. A veces se siente solitario, otras veces se percibe la presencia de multitud de pasos superpuestos. De igual modo, la dimensión social de la fe se manifiesta como un entrelazado de voces y estructuras. Unas buscan el bien común desde una visión compasiva y racional. Otras emplean la promesa de redención para sus propios intereses de poder y beneficio material. Esa dualidad se refleja en la historia de alianzas entre la institución religiosa y el Estado, en las guerras motivadas por dogmas, en la influencia de dogmas en la legislación y en las numerosas maneras en que el sacrificio de Jesús se invocó para fines políticos, económicos y culturales. En la época de la consolidación del poder religioso en alianza con monarquías, la idea de sacrificio sirvió como fundamento para la doctrina del derecho divino de los reyes. Se afirmaba que el monarca gobernaba por voluntad divina, heredada del sacrificio supremo que redimió a la humanidad. Así, la obediencia al soberano se presentaba como continuación de la gratitud por el sacrificio, y la disidencia se vinculaba con ingratitud o incluso herejía. Pregunta retórica: ¿cómo reaccionas al pensar que la idea de sacrificio colectivo pudo emplearse para justificar la sumisión a regímenes que impusieron cargas pesadas y decisiones crueles? Esa reflexión revela la dimensión política de las narrativas sagradas. Cuando el sacrificio se convierte en símbolo de lealtad, la libertad de pensamiento se ve comprometida por una obligación moral supuestamente sagrada. Al examinar los conflictos religiosos de la historia, notamos la frecuencia con que se apeló a la memoria del sacrificio para movilizar tropas y financiar guerras. Se presentaba la batalla como participación en una misión sagrada, continuando la entrega de Jesús hacia un bien mayor. Los sermones y proclamas apelaban al sentimiento de deuda eterna con un Salvador sacrificado. Si Él sufrió tanto por ti, ¿no harás tú el sacrificio de arriesgar tu vida por la causa justa? Así se articuló la retórica bélica con referencias a un sacrificio redentor. Hoy, cuando miramos atrás, esas dinámicas nos muestran con crudeza cómo la memoria de un acto espiritual fue instrumentalizada para justificar violencia. ¿Te conmueve o te indigna reconocer que en nombre de gratitud se instigaron ofensivas letales? Esa beta histórica nos alerta sobre el peligro de mezclar fe y política sin reflexión crítica. En la modernidad, a pesar de los avances en la separación entre Iglesia y Estado, persisten influencias sutiles. Legislaciones que retienen vestigios de preceptos religiosos, campañas políticas que emplean símbolos sagrados para legitimarse, movimientos sociales que reclaman apoyo divino para causas particulares. La narrativa del sacrificio aparece implícita cuando se sugiere que apoyar cierta agenda es honorar la memoria de un sacrificio trascendental. ¿Has notado discursos actuales que apelan a la idea de deuda moral con valores supuestamente eternos para condicionar tu voto o tu compromiso social? Esa retórica no ha desaparecido. Se adapta a contextos modernos, usando referencias culturales que resuenan con la familiaridad de relatos ancestrales. Spinoza advertiría que sin examen racional aceptamos continuidades inapropiadas de narrativas que provienen de escenarios muy diferentes al presente. Avanza mentalmente por el corredor hasta una sala de reuniones secretas. En ella se fraguaron pactos entre líderes eclesiásticos y gobernantes, acordando privilegios mutuos a cambio de apoyo político. Lo que se discutía tras las puertas cerradas era cómo mantener la fidelidad de la población mediante ceremonias públicas que evocaban el sacrificio como elemento central de identidad compartida. Las festividades anuales
Las procesiones y los rituales colectivos reforzaban el sentimiento de pertenencia, pero también recordaban a la gente su obligación de contribuir con su tiempo, su trabajo y sus recursos. Piensa en la magnitud de recursos movilizados, no solo ofrendas voluntarias, sino impuestos específicos y exacciones que se justificaban como participación en el misterio sagrado. Esa práctica generó gran prosperidad para la institución y sus aliados, mientras la población, cautivada por el fervor religioso, celebraba con devoción sin detenerse a evaluar el origen de la obligación. Hoy, podemos preguntarnos, ¿en qué medida seguimos celebrando o participando en redes de influencia que se sostienen en tradiciones de sacrificio sin cuestionar el intercambio real de valor y poder? Esa pregunta nos acerca a la aplicación contemporánea de la crítica. No se trata únicamente de hechos pasados, sino de prácticas presentes que reproducen la mecánica de movilización de lealtades y recursos mediante referencias a sacrificios antiguos. En la era de la información, esas dinámicas se manifiestan en nuevos formatos, conferencias masivas, transmitidas en vivo, donde se invoca la memoria del sacrificio para fomentar donaciones en línea. Programas de televisión o plataformas digitales que presentan testimonios emotivos de renovación espiritual a cambio de contribuciones económicas. Influencers religiosos que, con gran habilidad de marketing, posicionan eventos de recaudación como oportunidades de participar en un legado sagrado. La narrativa sigue siendo similar en esencia. Se alude al sacrificio original como garante de eficacia sobrenatural y se promete que el aporte actual conectará al donante con esa misma gracia. ¿Te sorprende que, en un entorno de pantallas y algoritmos, la atracción emocional de esa propuesta conserve su fuerza? De hecho, la tecnología intensifica la capacidad de segmentación y personalización de mensajes. Cada individuo recibe historias adaptadas a sus miedos y esperanzas, aumentando la dependencia emocional y la probabilidad de donación. Spinoza, si viera esto hoy, nos invitaría a desenredar esas redes de persuasión emocional con la luz de la razón. Preguntarnos qué motiva cada mensaje, qué intereses subyacen detrás de las ofertas de salvación instantánea y cómo mantener nuestra autonomía frente a tácticas sofisticadas de mercadeo espiritual. Mientras contemplas estas realidades, reflexiona sobre la responsabilidad colectiva. Como sociedad, ¿qué mecanismos podemos implementar para fomentar la transparencia y la ética en las expresiones de fe, sin caer en la censura, pero protegiendo a las personas de manipulaciones? ¿Cómo educar en pensamiento crítico desde edades tempranas, de modo que las generaciones venideras no acepten promesas de redención sin cuestionar el origen y las consecuencias de esas propuestas? Es un desafío que combina ética, educación y políticas públicas. Reconocer que la espiritualidad merece respeto, pero que no está exenta de la aplicación de la razón cuando entra en el terreno de la movilización de recursos y la influencia social. Esa conciencia colectiva es el legado que surge de la denuncia espinosista. No desterrar la espiritualidad, sino asegurar que no se convierta en vehículo de explotación. Ahora, mientras emergemos de la sala de pactos históricos y volvemos al corredor de inscripciones, observa cómo se entrelazan voces. Oraciones de fe genuina, clamores de comunidades oprimidas buscando consuelo, pero también decretos de poder que instrumentalizan la devoción. Esa coexistencia contradictoria revela la complejidad de la experiencia humana. La espiritualidad puede ser fuente de sanación y cohesión, pero también herramienta de dominación si se deja sin examen. La invitación es a sostener esa tensión con madurez, valorar la dimensión profunda de buscar sentido y conexión, al mismo tiempo que mantenemos la lucidez crítica para desalojar dinámicas nocivas. Pregúntate, ¿cómo equilibras tu necesidad de pertenencia y trascendencia con tu deseo de autonomía y justicia? Esa pregunta no admite respuestas definitivas, sino un proceso continuo de reflexión y diálogo. Finalmente, nos acercamos a la dimensión práctica de aplicar la crítica de Spinoza hoy.
cómo vivir una espiritualidad auténtica que honre la compasión y la interconexión sin reproducir la lógica de sacrificio como precio a pagar. Imagina un espacio de encuentro donde las personas se reúnan para dialogar, compartir experiencias y apoyarse sin jerarquías infalibles, donde se celebren rituales simbólicos creados desde la razón y la creatividad colectiva, que refuercen valores éticos sin apelar al miedo o a recompensas sobrenaturales, donde la generosidad se practique como expresión de solidaridad concreta, en proyectos que benefician a la comunidad sin promesas de retribución divina. Esa visión puede parecer utópica, pero ya existen semillas de ella en iniciativas de espiritualidad laica, ecologías de cuidado mutuo y movimientos que entienden la trascendencia como conexión profunda con la naturaleza y con la humanidad, sin mediaciones lucrativas. Para llevar esa visión a la práctica, primero es necesario cultivar la autoobservación. Reconocer qué creencias heredadas operan en tu interior y cómo condicionan tus acciones. Luego, buscar información y diálogo con perspectivas diversas, sin temor a confrontar cuestionamientos incómodos. Después, experimentar prácticas que refuercen el sentido ético. Acciones de servicio desinteresado, meditación reflexiva sobre la interdependencia, rituales sencillos que celebren la vida y la responsabilidad compartida. Al mismo tiempo, establecer límites saludables frente a ofertas de salvaciones fáciles que insinúan la necesidad de donaciones o compromisos que comprometen la autonomía. Esa postura crítica no es hostil a la fe genuina, sino protectora de su integridad. En el ámbito comunitario, conviene fomentar espacios horizontales, círculos de diálogo, donde todos puedan aportar y cuestionar, sin que exista un intérprete oficial con autoridad incuestionable. En esos entornos, la memoria del sacrificio de Jesús puede reinterpretarse como metáfora de renuncia a actitudes egoístas, de entrega compasiva sin esperar recompensas vacías, pero sin cargar con la idea de un pago sobrenatural que solo determinados intermediarios poseen el privilegio de administrar. Desde esta perspectiva, el sacrificio se convierte en inspiración ética. ¿Cómo puedo aportar mi propia entrega de manera que beneficie a otros y a mí mismo, sin desarrollar dependencia emocional o económica de estructuras externas? Esa pregunta sitúa la atención en acciones concretas: ayuda mutua, proyectos colectivos, cuidado de la naturaleza, lucha contra injusticias sociales, todo motivado por una comprensión racional de nuestra interconexión y responsabilidad compartida. En el plano político y social, la aplicación de la crítica implica abogar por transparencia en organizaciones religiosas, promover educación crítica sobre historia de las creencias, apoyar iniciativas que alineen prácticas espirituales con valores democráticos y de justicia social. Significa, además, examinar leyes y políticas para asegurar que no se reproduzcan privilegios indebidos basados en narrativas sacrificiales ancestrales que no responden a las necesidades contemporáneas. Implica participar en debates públicos con información histórica y filosófica, revelando cómo ciertas reclamaciones de autoridad espiritual tienen raíces en dinámicas de poder que hoy pueden ser injustas. Esa acción cívica es prolongación de la libertad interior. Llevar el discernimiento personal al ámbito colectivo para construir sociedades donde la fe no sea herramienta de manipulación, sino expresión de compromiso ético y solidaridad. Asimismo, en la era digital podemos usar la tecnología para difundir análisis críticos, promover diálogos y conectar comunidades reflexivas. Las plataformas en línea ofrecen la posibilidad de compartir investigaciones históricas, reflexiones filosóficas y experiencias prácticas de espiritualidad liberada. Al mismo tiempo, es esencial desarrollar alfabetización mediática que identifique tácticas de persuasión sutil en mensajes religiosos comerciales. De este modo, convertimos los mismos canales que a menudo facilitan la manipulación en instrumentos de liberación,
Cuestionamos narrativas de sacrificio explotadas para lucro y ofrecemos alternativas basadas en la comprensión racional y la acción compasiva. Pregúntate, ¿cómo puedes contribuir a ese ecosistema digital consciente? Compartir contenidos críticos, participar en foros, colaborar en proyectos de divulgación histórica. Cada aporte refuerza la red de personas comprometidas con una espiritualidad auténtica. Finalmente, al concluir esta exploración, volvemos una vez más al corredor ancestral de inscripciones. Esa metáfora nos recuerda que la historia no está escrita de un solo trazo, sino de múltiples voces que se superponen. Hoy añadimos nuestra propia inscripción al dialogar críticamente sobre el sacrificio de Jesús y quién cobró por él, no para destruir la fe, sino para liberar su potencial transformador auténtico, alejado de las ataduras de miedos e intereses egoístas. La invitación final es compartir esta reflexión con alguien de confianza. Juntos pueden sostener la incómoda pregunta de cómo honrar lo profundo de su búsqueda espiritual sin ceder al chantaje emocional o económico que perpetúa la dependencia. Recuerda, cada hip de tu like o comentario en tu celular expande la posibilidad de que más mentes despierten. ¿Estás dispuesto a asumir ese compromiso de claridad y compasión en tu vida y en tu sociedad? Al despedirnos, mantén viva la llama de la curiosidad y la valentía de cuestionar. Que la herencia de Spinoza ilumine tu camino, una espiritualidad sin sacrificios mercantilizados, una ética sin intermediarios absolutos, una comunidad fundada en la razón compartida y en el afecto genuino. Comparte este contenido con quien creas que necesita aprender la verdadera realidad detrás de relatos antiguos. Juntos pueden transformar creencias heredadas en prácticas de libertad y solidaridad. Este viaje de 3 partes concluye aquí, pero tu exploración apenas comienza. Sigue cuestionando, sigue reflexionando y sigue construyendo puentes de comprensión que trasciendan narrativas de poder para sembrar semillas de auténtico bienestar colectivo.